Hola a todos, aquí transmitiendo desde la cordillera. Bueno, antes de comenzar este curso quisiera presentarme. Mi nombre es Francisco Rocha. Soy de profesión ingeniero civil eléctrico. Estudié ingeniería en la Universidad de Concepción, en la ciudad de Concepción, en Chile. Bueno, tengo hoy 2019 36 años y voy a contarles mi historia acerca de cómo llegué al mundo de las finanzas, cómo llegué al mundo de las inversiones, por qué surgió esa curiosidad por entender cómo funciona el sistema financiero. Así que, bueno, mira, cuando yo estaba en la universidad, recuerdo de que me producía cierta fricción adaptarme al sistema educativo tradicional. Esa forma de aprender en un pupitre, sentado 2 horas, 1 hora y media en una sala de clases, escuchando a un profesor escribir en el pizarrón, me causaba más bien aburrimiento. Así que, bueno, pero termino de estudiar mi carrera con harta ansiedad, con harto estrés de haber pasado por la universidad, pero logro terminar la carrera y paso a la siguiente etapa de la vida, que era entrar al mundo laboral. Bueno, era lo que yo había visto que hacía todo el mundo, mi familia, mis amigos, familiares, tíos, primos, hermanos. Básicamente ni siquiera uno tenía el momento para cuestionarse si realmente lo que quería hacer era entrar al mundo laboral o no, era simplemente la inercia de la vida que te llevaba hacia ese camino. Bueno, salgo de la universidad, me pongo a buscar trabajo y me contratan en una empresa en Santiago de Chile. La empresa se llamaba Ausenco, la Australian Engineering Company, una empresa australiana que le presta servicio a las mineras. Ya, yo trabajé en minería algunos años y también hice mi práctica en la gran minera que se llama BHP Billiton, una de las mineras más grandes del mundo, australiana también. Así que bueno, entro a trabajar en el mundo de la minería y al principio todo bien, motivado, ¿cierto? Entrar a un mundo nuevo, al mundo laboral. Ya no era tener que estudiar libros, era más en la práctica, ¿cierto? Lo que me causaba interés porque siempre había sido más de hacer cosas, más práctico. Así que eso me causaba entusiasmo. Pero empieza a pasar el tiempo en el mundo laboral y empieza a surgir en mí una sensación inevitable de insatisfacción. La verdad es que estar desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde sentado en un computador haciendo algunos documentos, planos, quedaba muy poco tiempo para poder hacer las cosas que a uno realmente le motivaban, a esas cosas que te hacen vibrar en la vida, esas pasiones que a veces por tener que dedicar tiempo a poder obtener dinero no queda tiempo para poder realizarlas. Empieza a llenar una sensación de insatisfacción y por esas casualidades de la vida llega a mis manos un libro. Hablaba de temas hasta ese momento para mí desconocidos. ¿Qué es lo que era un activo? ¿Qué es lo que es un pasivo? ¿Qué es lo que es la deuda? ¿Cómo poder usar la deuda a tu favor? ¿Y qué es lo que es la libertad financiera? Recuerdo que cuando leo libertad financiera, esa frase termina resonando muy fuerte en mí porque me doy cuenta que era lo que yo estaba buscando. Realmente yo quería tener libertad, quería poder tomar la decisión de estar un lunes a las 4 de la tarde en cualquier lado, en un parque o viajando o haciendo realmente lo que uno quisiera hacer. Entonces me di cuenta que realmente la vida me había puesto un crucigrama, el cual me había quitado parte de mi libertad. Habían cuentas que pagar, había que pagar para vivir y por lo tanto era muy difícil poder hacer lo que realmente uno quisiera hacer en todo momento. Y me pongo a leer el libro y para mi sorpresa hablaba este autor de cómo poder generar un tipo de ingreso que hasta ese momento era totalmente desconocido y hablaba de los ingresos residuales, o sea, cómo poder generar ingresos sin invertir tu propio tiempo. Un ingreso que se produjera de manera automática. Hablaba de muchos ejemplos de cómo poder generar ingresos residuales. Por ejemplo, una forma era escribir un libro, como el propio autor lo había hecho, ¿cierto? Escribir un libro, uno hacía el esfuerzo una vez de escribir el libro, pero después ese libro se vendía, muchas copias, y por cada copia que se vendiera, el autor
ganaba un porcentaje de esa venta. Otra forma es grabar un disco. Por ejemplo, hoy en día hay cantantes o artistas que ya están muertos y sus familias siguen ganando ingresos por los discos que grabaron ellos en su momento. Y hablaba también de cómo poder generar ingresos residuales a través de la inversión inmobiliaria. Comprar un departamento, poner en arriendo ese departamento a un valor más alto que la cuota que tenías que pagarle al banco o el dividendo. Por ejemplo, un departamento que generara, por decir un número, $500 en ingresos y la cuota que tenías que pagarle al banco era de $400, ibas a generar $100 de manera automática todos los meses. Eso me parecía espectacular, o sea, generar $100, o sea, podías quedarte en tu casa durmiendo todo el mes y aún así te iban a llegar $100 a tu cuenta corriente a fin de mes. Así que bueno, salgo muy motivado y digo, yo quiero comprarme un departamento. En ese momento estaba trabajando, así que tenía mis liquidaciones de sueldo que me emitía mi empleador, que acreditaba cuánto dinero yo recibía mes a mes, así que salgo a buscar por las calles de Santiago, por las calles de Concepción, y de repente doy con dos departamentos que vendían, que costaban más o menos como 800 unidades de fomento, la moneda de transacción del mercado inmobiliario en Chile. 800 unidades de fomento son algo así como $30.000. Ya eran unos departamentos bastante económicos y además el banco en ese momento en Chile financiaba más del 90%. Por lo tanto, yo con algo así como un 5% del valor de ese departamento podía comprarlos y el otro 95% venía de un crédito bancario. Pregunto al conserje cuánto se arrendaban esos departamentos para hacer el cálculo y ver si realmente me iba a poder quedar ese diferencial entre el arriendo y el dividendo. Me dice, sí, mira, estos departamentos se arriendan en 200.000 pesos más o menos, que son algo así como $350, y el dividendo yo lo calculé y me quedaba más o menos como en 130.000 pesos, o sea, me quedaban 70.000 pesos, algo así como $100 de diferencial positivo entre el arriendo y el dividendo. Así que dije, esta es la mía, llamo a mi ejecutiva, le pido la aprobación al banco, hacen después de un tiempo la evaluación y me dicen, sí, tienes un crédito aprobado para poder comprar esos departamentos. Así que así compro mis primeros 2 departamentos, dando un enganche, un pie muy bajito, gracias a que el banco en ese momento financiaba más del 90%, 95%, así que con una inversión de mi parte muy pequeña pude adquirir 2 propiedades que me generaban cada una $100. O sea, entre las dos generaban $200 que se generaban automáticamente. Así que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, poder adquirir activos que generen ingresos, porque de esa manera si logro en algún momento tener varios activos o tantos activos como para que el ingreso que produzcan cubra mi costo de vida, entonces iba a poder ser libre financieramente. O sea, imagínate, tienes suficientes activos como para pagar tu costo de vida completo, o sea, todos tus gastos mensuales, las cuentas que tienes que pagar, el arriendo, la cuota del auto, todos tus gastos personales de diversión, de comida, todos esos gastos, imagínate, estuvieran cubiertos por los ingresos de tus activos, no por los ingresos que genera tu tiempo, tu trabajo, sino que por los ingresos que generen tus inversiones, tus activos. Eso me parecía increíble. De hecho, tomo la decisión de renunciar a mi trabajo, voy donde mi jefe, le digo renuncio. Yo quiero dedicar mi vida completa al mercado inmobiliario a poder construir más activos. Así fue, digamos, cómo entro en el mundo de la inversión inmobiliaria. Después de que renuncio a mi trabajo, eso sí, me empiezo a encontrar con bastantes barreras, porque la verdad es que ya el sistema financiero no te quiere tanto cuando no tienes ingresos estables. Cuando eres independiente, tus ingresos también son variables y por lo tanto eso para el banco empieza a ser más riesgoso. Empiezo a entender cómo funciona la banca, cuáles eran las políticas de riesgo de la banca y me empiezo a dar cuenta de que el sistema completo tenía cierta dinámica de cómo funcionaba, de cuáles eran los requisitos para poder invertir, y me doy cuenta que ya para mí volver a invertir iba a ser muy difícil porque no iba a poder tener estos ingresos que podían justificarse al banco para que me volvieran a prestar dinero. Dije, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que puedo hacer para continuar en el mundo de la inversión inmobiliaria? Yo sabía que era muy atractivo estar en el mercado inmobiliario, yo quería estar en el mercado inmobiliario, esa brújula que uno tiene en el interior me decía, aquí es el lugar donde tienes que estar. Así que la forma natural fue empezar a ayudar a otras personas a hacer lo mismo que había hecho yo, poder construir activos que generaran estos ingresos automáticos. Llega una prima mía que de hecho me dice, Francisco, mira, ¿sabes qué puedo hacer? Porque resulta que gasto más de lo que gano.
Le digo, bueno, pero ¿tienes alguna otra fuente de ingreso aparte de tu trabajo? Y mi prima me dice, no, la verdad es que no tengo otra fuente de ingreso. Lo único, me dice, que tengo es algo que me genera 20.000 pesos chilenos, algo así como 30 dólares. Y me dice, pero no es nada, me dice, me genera 30 dólares. ¿Y qué es lo que es?, le pregunto yo. Me dice, bueno, es un departamento que tengo en Ñuñoa. Si yo dije Ñuñoa, esa propiedad debe tener un alto valor. Y me dice, sí, es que es una propiedad que compré hace harto tiempo. Y yo le digo, ¿y hace cuánto tiempo la compraste? Y me dice, hace 7 años. Hace 7 años. ¿Y de cuántos dormitorios es? 3 dormitorios, 2 baños. Y yo dije, esa propiedad hace 7 años debe haber costado mucho menos de lo que cuesta ahora. Le pregunto, ¿en cuánto la compraste? Me dice más o menos como 3.000 UF, que eran algo así como 100.000 dólares, 90.000 dólares, más o menos. Y yo empiezo a sacar mis cálculos y digo, esa propiedad hoy en día, 3 dormitorios, 2 baños en Ñuñoa, debe costar muchísimo más. Fuimos a tasar la propiedad y costaba casi el doble. O sea, ella la había comprado en 3.000 y esta ya costaba 5.500 UF. Ya, o sea, costaba algo así como 170.000 dólares más o menos. Entonces yo dije, bueno, aquí lo que hay que hacer es una reestructuración del patrimonio. Hay que vender esa propiedad para que mi prima pudiera quedar con liquidez y reinvertir de manera más eficiente ese capital, de manera que a ella le pudieran generar ingresos. Ese fue el plan de acción, la pusimos en venta y 6 meses después más o menos esa propiedad se vende en 5.000 y algo, y ella quedó más o menos como con 70 millones, 60 millones de pesos, no recuerdo bien, más o menos como 100.000 dólares, 90.000 dólares quedó en su bolsillo. Y reinvertimos ese capital en 4 departamentos más pequeños, 2 estudios y 2 departamentos de un baño, en pleno Santiago Centro, cerca de 1 metro. Y la estrategia fue amoblarlo para poder aumentar además el valor del arriendo, de manera de maximizar esos ingresos residuales. Así que dicho y hecho, fue lo que hicimos, compramos esos 4 departamentos, los amoblamos y ella quedó de ganar 30.000 pesos por esa inversión con una sola propiedad a tener ya 4 propiedades que le generaban cada una ingresos residuales. Y después empiezan a llegar otros amigos, amigos de conocidos, familiares, y de esa manera ya yo me empiezo a dar cuenta de que quería dedicar mi vida a asesorar a las personas en cómo poder construir activos inmobiliarios que generaran estos ingresos residuales, de manera de que las personas pudieran ir comprando un poquito de tiempo hasta que llegue un punto donde el costo de vida completo sea financiado por los ingresos que produzcan estos activos. De esa manera las personas pueden ganar calidad de vida, pueden tener tiempo y en última instancia libertad.